podáis formar parte del voluntariado de cada una de las áreas que tienen lugar en este evento llamado FestiMadrid, en el área de los niños, en el área de la consejería, en el área de las empresas, de la oración, tantas áreas. Si estás interesado en ser parte de este evento, al finalizar, en el punto de información puedes dejar tus datos y decirnos en qué comité quieres participar y se pondrán en contacto contigo los responsables. Y también se os entregó, si recordáis, una hoja con lo que se llama Operación Andrés para poner nombres de contactos por los que quieres orar de aquí a junio. Necesitamos traer de vuelta una de esas hojas para llevarlas al comité de FestiMadrid para contar con el apoyo, la cobertura en oración de cada uno de ellos. Así que os recuerdo, traed por favor si queréis la hoja de esos nombres de personas por las que estáis orando desde ya. Y dicho esto, vamos a ir hacia adelante porque tenemos una jornada interesante en cuanto a la palabra. La semana pasada estaba yo leyendo al profeta Malaquías y en el primer capítulo, en el versículo 2, la primera palabra que Malaquías le lanza a un pequeño remanente, a un grupo de los que habían venido de la cautividad de Babilonia, les lanza una palabra de parte de Jehová que dice: yo os he amado, dice el Señor. Y ellos responden de la siguiente manera: ¿en qué nos has amado? Y me llama mucho la atención, ¿no? Porque Dios a este grupo en especial les había mostrado su amor de maneras increíbles, se lo había demostrado con creces, proveyéndoles, protegiéndoles, ayudándoles a reanudar la construcción del templo, ayudándoles a reconstruir la ciudad, a reconstruir los muros. Y sin embargo ellos decían: es que Dios no nos quiere, Dios no nos ama, Dios no nos cuida. Y pensaba yo, ¿se puede tener este nivel de ceguera en la vida de los miembros del pueblo de Dios? ¿Se puede estar recibiendo de manera increíble y extravagante el amor de Dios y tú pensar: ¿Dios no me ama? La respuesta yo creo que sí. Ninguno estamos exentos de ignorar el amor de Dios. Y eso es lo que estamos intentando hacer en este año. Queremos combatir esta ceguera. Queremos ser más conscientes del amor de Dios en nuestras vidas. Creemos que es fundamental. Creemos que cuanto más conciencia del amor de Dios tengamos, más competentes vamos a ser en nuestra vida, más funcionales. La conciencia del amor de Dios nos vuelve más competentes, nos vuelve más funcionales en todas las áreas de nuestra vida. Y hoy voy a hablar del acto más grande del amor de Dios desde mi punto de vista. Voy a hablar del derramamiento de la sangre de Jesús. Creo que no hay algo tan glorioso, algo que demuestre tan grandemente que Dios nos ama, que el momento en el que Jesús derramó su sangre en la cruz. Y vamos a hablar acerca de la sangre de Jesús. Vamos a hablar de lo preciosa que es. Y así he titulado este mensaje: Preciosa sangre. Y luego quiero que cantemos y oremos para reflexionar acerca de este tema. Así que vamos a ir hacia adelante y, en primer lugar, no sé si está el PowerPoint disponible, pero me gustaría, porque vamos a leer varios textos que aparecen en diferentes lugares de la Biblia. Si podéis, por favor, acompañarme a Levítico, capítulo 1. Levítico, capítulo 1. Pues vamos a leer ahí algunos pasajes, porque lo primero que quiero hablar es de la sangre, pero la sangre en el Antiguo Testamento. Quiero que entendamos un poco el significado de la sangre en el Viejo Pacto, en el Antiguo Pacto. Y en el libro de Levítico, que Levítico es un libro que se escribió para dar pautas a los sacerdotes de cómo tenían que dirigir la fe, la adoración del pueblo de Israel, se nos habla de lo importante que era la sangre para acercarse a Dios y para tener comunión con Dios, para vivir una relación de intimidad con Dios. La sangre era fundamental. Y como digo, en Levítico, en los primeros 7 capítulos, se nos habla de 5 grandes sacrificios. 5 sacrificios que eran fundamentales. Cada uno estaba diseñado para un enfoque distinto. Cada sacrificio tenía un enfoque distinto. Por ejemplo, había un sacrificio que era el sacrificio por el pecado del pueblo. Había otro sacrificio que era para eliminar la culpa del pecado. Había otros sacrificios que se llamaban los holocaustos, que eran sacrificios de consagración a Dios. Sacrificios para poder tener un mejor servicio a Dios. Había otros sacrificios que eran sacrificios de reconciliación o de paz. Y otro sacrificio que tenía que ver con sacrificios de agradecimiento, de acción de gracias. De esos 5 principales sacrificios que menciona Levítico, 4 de ellos eran sacrificios de sangre. Y el quinto no necesitaba
que hubiera sangre de por medio, eran sacrificios de alimentos que se presentaban al sacerdote, se mecían y luego se entregaban para el consumo de los sacerdotes una parte y otra se quemaba. Pero como digo, 4 de los 5 sacrificios eran sacrificios de sangre. Y los sacrificios de sangre tenían algunos elementos en común y vamos a analizar cuáles son esos elementos en común porque tienen una enseñanza muy grande para nosotros. Vamos a leer en primer lugar en Levítico capítulo 1, vamos a leer estas pautas en los diferentes sacrificios. En el versículo 1 dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el desierto, desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, y este es el tipo de sacrificio que se está relatando aquí, el sacrificio de holocausto, dice: macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Y entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Así que aquí aparecen unas pequeñas pautas para este sacrificio de sangre que era el holocausto, pero, por ejemplo, el capítulo 3, versículo 1, nos habla de las ofrendas de paz, que también era un sacrificio de sangre, y nos dice también algo parecido. Dice: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y una ofrenda más, aunque hay más ejemplos, pero voy a coger estos 3 simplemente. Es la ofrenda del pecado, en esta ocasión del pecado de un sacerdote. Capítulo 4 de Levítico, versículo del 3 al 5. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Así que 3 ejemplos que nos sirven como muestra para las pautas comunes que debían de tener en cuenta los israelitas a la hora de sacrificar con sangre delante del Señor. Y 3 pautas que las vamos a identificar rápidamente. En primer lugar, se nos habla en todos sus sacrificios de la responsabilidad del que ofrenda, de la acción del ofrendante. ¿Qué tenía que hacer? En primer lugar, tenía que seleccionar bien el tipo de animal que iba a presentar delante de Jehová. Tenía que ser de ganado vacuno u ovejuno, no podía ser de otro estilo, de otra especie. De hecho, Levítico se asegura de darnos una lista de animales que se pueden sacrificar delante de Dios y de animales que no se pueden sacrificar, que son impuros, que no van a tener ningún efecto positivo para tu vida. Así que esa era una de las responsabilidades del que ofrendaba, seleccionar adecuadamente dentro de la lista que Dios había permitido el animal que yo iba a presentar a Dios. Había animales de todo tipo y también dependía un poco del poder adquisitivo del que ofrendaba. Había personas que no podían pagarse un becerro, no podían pagarse un cordero, no podían pagarse una oveja. Y entonces Dios, que entendía que no todo el mundo está bien económicamente, permitía el sacrificio de tórtolas, palominos, que eran mucho más económicas. Así que eso también era permitido. Ahora, tenía que ser esos animales de cierta edad, no podían tener cualquier edad. Y además hemos leído que esos animales tenían que ser sin defecto. No podían estar enfermos, no podían estar disminuidos de alguna manera, porque si no, esa ofrenda no servía, aunque fuera el animal del tipo de la lista que era apto. Así que esa era una de las responsabilidades del ofrendante. Pero además, cuando el ofrendante traía ese animal que era conforme a la ley, tenía que hacer un ritual en el tabernáculo, junto al altar del holocausto. Tenía que coger al animal, atarlo al altar y colocar sus manos, imponer las manos sobre la cabeza del animal. ¿Y esto qué significaba? Eso era obligatorio.
significaba que en ese momento el que traía la ofrenda tenía que confesar sus pecados en altavoz. Y tenía que decir, yo soy inadecuado, incapacitado para acercarme a Dios. Yo por mis méritos no puedo tener comunión ni intimidad con Dios. Yo he transgredido la ley de Dios. Yo he desobedecido los 10 mandamientos. No le he dado el primer lugar a Dios. He adorado ídolos. He blasfemado su nombre. No he guardado el día de reposo como lo debería guardar. No he honrado a mi padre y a mi madre. He hurtado, he mentido, he codiciado lo que no era mío. No soy digno de acercarme a Dios, lo confieso. Y eso era una parte del ritual del sacrificio. Y luego, esa imposición de manos, además de servir para confesar los pecados, tenía una segunda parte. Y era que mientras tú confesabas tus pecados imponiéndole las manos al animal, tus pecados iban siendo transferidos a ese animal. Es como una transferencia que le haces a alguien de un banco a otro, tú le pones la cantidad y se lo envías. Bueno, pues tú, en el momento de que estamos describiendo, el que ofrendaba le estaba haciendo una transferencia de sus pecados a ese animal. De manera que mientras él confesaba, se libraba de sus pecados. Eso era fundamental para tener un buen resultado en la adoración a Dios. Ahora, hay una segunda acción, una segunda pauta que no tiene que ver con el que ofrenda, tiene que ver con el sacerdote. El sacerdote tenía que estar presente en un sacrificio conforme a la idea de Dios. ¿Y qué hacía el sacerdote? ¿Cuál era la acción del sacerdote? Dice que una vez que el animal estaba atado, una vez que había sido confesado el pecado del que ofrendaba, y una vez que se habían transferido los pecados a ese animal, ahora no era suficiente con atarlo, ahora había que degollar al animal. Entonces eso era parte de la responsabilidad del sacerdote. El sacerdote sacaba su cuchillo, que estaba bien afilado, cogía la cabeza del animal, y yo sé que a muchos se van a estremecer, pero le infligía un corte en su cuello, de manera que ese animal no moría instantáneamente, moría desangrado. Y mientras se desangraba, mientras moría lentamente, mientras la víctima se retorcía, el adorador, el que había confesado sus pecados, tenía que mantener su mirada fija en ese animal. Y tenía que recordar que ese animal estaba sufriendo, estaba agonizando, iba a morir por su causa. Y eso tenía que ver. Esta imagen, que hoy en día pues, es sorprendente, dejadme deciros que en aquella época también lo era. Durante muchas etapas de los reinados en Israel y en Judá, la gente no le gustaba acercarse al tabernáculo. Nosotros vemos imágenes del tabernáculo así en internet, todo tan bonito, todo tan limpito, todo tan... Pero ¿sabes? El tabernáculo estaba lleno de sangre por todos los sitios. ¿Tú has ido a un matadero alguna vez? ¿Cómo huele eso? Desde luego que no a Calvin Klein o a Amur. Había sangre por todos los sitios. El sacerdote que te recibía tu sacrificio estaba manchado de sangre. El altar estaba lleno de sangre y había un charco alrededor. Las telas del tabernáculo estaban rociadas de sangre. Las puertas estaban rociadas de sangre. Las estacas estaban rociadas de sangre. Todo estaba lleno de sangre para recordar al pecador que un inocente había muerto por causa de él. Y era fundamental, ¿sabes? A algunos reyes no les gustaba y la gente pedía que no se les enseñara ese tipo de imagen cuando iban al tabernáculo y plantaban árboles para tapar esa imagen tan inquietante que es de verlo todo lleno de sangre. Y Dios dijo en su ley, no plantarás ningún árbol alrededor del altar del holocausto. No quiero que disfraces la realidad de que el hombre es pecador y que por causa del pecado alguien tiene que morir. Y esa realidad se tenía que ver y era muy difícil de ver. Me imagino que para el sacerdote tampoco era un trabajo muy agradable tener que estar degollando víctima tras víctima. Pero, ¿sabes? Esa muerte tan violenta, tan desagradable, era una provisión de Dios para el hombre. Dice Levítico 17:11, porque la vida de la carne está en la sangre y yo os la he dado. Yo os he dado la sangre de la vida de estos animales. ¿Para qué? Dice, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre será expiación de la persona. Es un regalo la sangre para nosotros. Es una provisión. Ahora hemos hablado de 2 pautas, la que tenía que llevar a cabo el ofrendante, otra pauta, la que tenía que llevar a cabo el sacerdote, y una tercera pauta que se ve en los pasajes que hemos leído y en otros que hablan también de los sacrificios, tiene que ver con la acción de la propia sangre.
porque había una responsabilidad en el que ofrendaba, una responsabilidad del sacerdote, pero la sangre también tenía vida, tenía un efecto, y lo vemos ahí, dice que los sacerdotes tenían que ofrecer la sangre y rociarla, derramarla de diferentes maneras en diferentes lugares. La sangre de esos sacrificios tenía vida en sí misma, tenía una fuerza, tenía una serie de efectos positivos sobre la vida de los judíos, sobre la vida de aquellos que venían a ofrendar. Por ejemplo, en la Pascua, la primera vez que se celebró la Pascua en Egipto, recordáis que había que matar un cordero, degollarle, desangrarle, colocar la sangre en un recipiente, en un lebrillo, y luego con un hisopo, con un hierbajo seco, había que untar la sangre y manchar los postes y el dintel de una casa por fuera. Y meterte en tu casa a comer ese cordero, a celebrar la Pascua. Y ahora lo que tocaba es que la sangre actuara por sí misma. ¿Cuál era la acción de la sangre en esa primera Pascua? Alejar al destructor de su casa. Era una última de las plagas que Dios envió a Egipto. Y el que no tuviera la sangre en los postes, en el dintel de su casa, el destructor mataría al hijo mayor de esa familia, al primogénito. Y la sangre fuera tenía una acción, tenía un efecto sobre el destructor. El destructor pasaba de largo. La muerte no visitaba a esa familia. Así que la sangre tiene un efecto positivo en aquel que la aplica de manera adecuada. ¿Cuáles eran los efectos positivos que tenía la sangre de estos sacrificios levíticos que hemos leído? Por ejemplo, leamos el sacrificio que hacía el sacerdote ungido en Levítico 4, hemos leído hasta el versículo 4, leamos ahora hasta el versículo 7. Dice el versículo 5, y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Así que en este sacrificio el sacerdote mataba un becerro por causa de su pecado, desangraba al becerro, colocaba la sangre en un lebrillo, en un cuenco, y desde el atrio del tabernáculo se introducía al lugar santo. Y allí se colocaba enfrente del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y metía su dedo índice en ese lebrillo y lo manchaba, lo mojaba el dedo con sangre y lo tiraba hasta 7 veces sobre el velo del santuario. ¿Qué efecto tenía la sangre en ese caso? Le estaba habilitando al sacerdote poder traspasar ese velo y entrar en contacto con la presencia de Dios sin ser muerto. Esa sangre tenía el efecto de que el sacerdote podía acercarse sin temor alguno a tener intimidad, conexión con el Shekinah, con la presencia de Dios. Ahora, ese fue un efecto de la sangre. Esa fue una de las acciones que trajo la sangre en esa época. Pero fijaros, el versículo 7... Y el sacerdote pondrá de esa misma sangre que lleva en el cuenco, sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Así que, después de rociar de sangre el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, para permitir que Dios fuera clemente y piadoso con un pecador como él, lo siguiente que hacía era volver a meter el dedo en el cuenco y ungir los 4 cuernos que estaban en la parte alta del altar del incienso aromático. El incienso aromático es un mueble que había allí para elevar permanentemente incienso que fuera de olor grato a Dios y simboliza las oraciones. Así que ese ritual que se hacía con sangre, el de rociar los 4 cuernos del altar, simboliza que Dios le iba a habilitar, le iba a dar poder para que sus intercesiones en favor del pueblo fueran escuchadas. La acción de la sangre en este caso tenía que ver con que el sacerdote iba a ser escuchado en sus ruegos y súplicas a Dios en favor del pueblo de Israel. Si no hubiera sangre en esos cuernos del altar del incienso, sus oraciones no servirían para nada, rebotarían en el cielo y no llegarían y no se podría beneficiar el pueblo. Así que era necesario que la sangre fuera rociada en esos elementos. Pero no quedaba ahí la cosa. Versículo 7 al final dice, y echará el resto de la sangre del becerro
al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Así que había acabado su misión con la sangre en el lugar santo, había echado en el velo, había echado en el altar del incienso y ahora se dirigía de nuevo al exterior, a los atrios, donde estaba el altar del holocausto, el altar de bronce. ¿Y qué hacía con el resto de la sangre? La echaba sobre la base de ese altar. ¿Y en qué consistía este ritual? Tenía que ver con que Dios consagraba el servicio de ese sacerdote. Eso significaba que todo lo que había hecho el sacerdote y lo que iba a hacer después sería agradable, sería útil. Si no hubiera derramado la sangre sobre la base de ese altar del holocausto, todo el servicio que hicieran los levitas, todo el servicio que hiciera ese sacerdote, no tendría ninguna utilidad espiritual para el pueblo. Así que no todo lo que hace uno es útil para el reino de los cielos. Pero cuando la sangre es derramada, de pronto ese ministro es competente para poder llevar a cabo una obra sobrenatural. Y eso es lo que simbolizaba. Así que, como digo, el tabernáculo estaba totalmente salpicado de sangre por todos los sitios y para algunos era algo desagradable, pero para otros era una bendición. Era un sentido de seguridad, de confianza. ¿Está la sangre? Genial. La sangre va a producir un efecto positivo sobre mi vida, sobre mis hermanos, sobre mi familia. Así que si hay sangre, estamos tranquilos. Si hay sangre, estamos confiados. Esa era la mentalidad de los adoradores en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué podemos decir de la sangre en el Nuevo Testamento? Porque esto tiene que ver con el Antiguo Testamento, con el Viejo Pacto. Pero, ¿qué podemos decir de la sangre en nuestro pacto, en el Nuevo Testamento? Bueno, pues lo que podemos decir categóricamente, y gracias a Dios por ello, que no tenemos necesidad de hacer sacrificios de animales ni de derramar su sangre como lo que hemos estado leyendo en el Antiguo Testamento. ¿Estamos de acuerdo con eso? No tenemos que traer ni ningún animal, ni vacuno, ni ovejuno, ni de ninguna otra especie. Tranquilos. No tenemos que mancharnos de sangre. No tenemos que degollar a nadie. No tenemos que hacer desangrar y ver cómo gime un animal porque está sufriendo y porque se está muriendo y está agonizando. No tenemos que hacerlo, gracias a Dios. ¿Por qué? Fíjate lo que dice Hebreos 7, versículo 22. Porque Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Porque Jesús nos asegura un mejor pacto, unas mejores condiciones, una mejor situación. Así que Jesús dice, tranquilo, no vas a tener que matar animales. Yo voy a derramar mi sangre y entonces voy a ejercer un ministerio de sacerdote en favor tuyo, mucho más eficaz que los sacrificios y los ministerios sacerdotales del Antiguo Pacto. Mi sacrificio va a ser mucho mejor, dice Jesús. Fíjate lo que dice Hebreos 7:26. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sacerdotes. Antiguamente, en el Antiguo Pacto, todos los días, mínimo había que sacrificar 2 holocaustos, uno en la mañana y uno en la tarde. Pero además de esos holocaustos que eran obligatorios, toda la gente venía para ofrecer sus sacrificios de reconciliación, de consagración, de paz, todos los días, porque no te funcionaba ofrecerlo una vez y ya está, y te olvidabas de ello y te servía para siempre. No, tenías que hacerlo periódicamente para que tu relación con Dios fuera una relación óptima, adecuada. Bueno, pues dice aquí que con este sacrificio de Jesús no tenemos necesidad cada día de ese tipo de sacrificios. Dice, no tenemos necesidad como sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por nuestros pecados y luego por los del pueblo, porque ya Jesús hizo todo esto una vez y para siempre. Una vez y para siempre, dice, impresionante. Dice, ofreciéndose a sí mismo. Así que lo que está diciendo estos versículos es que los sacrificios de animales, la sangre de esos animales tenía unos efectos positivos sobre los judíos, pero los sacrificios animales eran limitados. Había que repetirlos vez tras vez, porque su duración pues era como el pan Bimbo, tenía una fecha de caducidad. No podías mantener el pan Bimbo todo el tiempo en la despensa, no podías vivir de un sacrificio que hiciste la semana pasada, tenías que volver porque caducaba delante de Dios. Pero aparte,
pues esos sacrificios no producían un efecto tan profundo como el de Jesús. Jesús derramó su sangre y su sacrificio, nos dice Hebreos, que es mucho mejor, que produce en nosotros cosas más trascendentales, cosas mejores, cosas más profundas. Y fíjate lo que dice el versículo 13 del capítulo 9 de Hebreos. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, es decir, si aquellos sacrificios que hemos mencionado tenían un efecto positivo sobre la fe de las personas, purificaban su vida externamente, es decir, les permitían acercarse a Dios, les permitían formar parte del pacto de Dios, si tenían ese efecto que era tremendo, pero era simplemente externo, te permitía también disfrutar de la lluvia, te permitía disfrutar de las cosechas, te protegía de enfermedades, te protegía de ser atacado por enemigos. Así que esos son los beneficios que traían los sacrificios. Pero dice, versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo nos va a dar? ¿Cuánto más que todos esos sacrificios? Y fíjate si había beneficios en los sacrificios levíticos, He sido muy escueto, estoy siendo muy esquemático, pero si tú analizas en la ley, en el Pentateuco, los efectos que tenían estos sacrificios sobre el pueblo, las bendiciones que otorgaban estos sacrificios, son numerosas y cuantiosas. Pero dice que la sangre de Jesús, cuánto más que todos esos sacrificios, tiene un efecto más poderoso, más profundo, más determinante. Y de eso queremos hablar, de los efectos de esa sangre preciosa, de la sangre de Jesús en nosotros. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los beneficios? ¿En qué es superior el sacrificio de Jesús a los sacrificios de esos animales? Necesitamos saberlos, porque nos va a dar confianza, nos va a motivar a servir al Señor. Necesitamos ser conscientes del amor que Dios nos muestra a través del derramamiento de la sangre de Jesús. Y eso nos va a impulsar, estoy seguro. Nos va a llevar a vivir apasionadamente a Dios. Va a producir unos efectos maravillosos en nuestra vida, en cada área. Así que necesitamos saberlo. ¿Cuáles son los efectos de la sangre de Jesús en nosotros? Y con esto voy hacia el final. Cuando uno mira en los evangelios, la vida de Jesús, vemos que Jesús derramó su sangre en varias ocasiones. Hay diferentes momentos en los que Jesús derrama su sangre y cada vez que Jesús derrama su sangre en su ministerio terrenal, tiene un efecto poderoso para nosotros. Dejadme que os mencione cuatro momentos en los que yo he podido percibir la sangre de Jesús siendo derramada a través de su cuerpo mientras Él vino como hombre. No voy a hablar de todos ellos, solo voy a hablar de uno, pero vamos a mencionar los titulares. En primer lugar, hay un momento en Getsemaní, cuando Él sabe que está próxima a su muerte, cuando sabe que le van a arrestar y se mete en un momento de intercesión aguda, profunda, un momento en el que está agonizando Jesús. ¿Os acordáis de ese momento? En Lucas 22, 44, dice que estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así que ese es el primer momento en el que podemos percibir sangre saliendo del cuerpo físico de Jesús, y eso tiene unas implicaciones para nosotros. No la voy a hablar ahora, la próxima vez que comparta aquí voy a hablar acerca de esto y de los dos que vienen a continuación. En segundo lugar, otro momento en lo que vemos a Jesús derramando su sangre como hombre. Está ahora en la fortaleza de Pilatos. Pilatos se siente incómodo condenando a muerte a Jesús. Su mujer ha tenido un sueño y le dice, no tengas nada que ver con la muerte de este hombre. Y él se está intentando quitar de en medio a los judíos que le están acusando de manera vehemente para que le crucifiquen. Y llega un momento en que Pilato, para intentar cambiar la fijación de los judíos para crucificar a Jesús, decide hacer algo. Dice el versículo 26 de Mateo 27, que azotó a Jesús. Azotó a Jesús. No sé si habéis visto la película de la Pasión, pero en ella se habla del tipo de azote que recibió Jesús por parte de los romanos. Los látigos con que azotaron a Jesús tenían unas especies de triangulitos de hierro adheridas a las tiras de cuero de esos látigos, del flagelo romano, y cada vez que se infligía un golpe sobre la espalda de Jesús, al retraer el látigo, esos pinchos metálicos desgarraban la carne de Jesús. Y por supuesto, la sangre brotaba de su cuerpo.
Y esa fue la segunda ocasión en la que salió sangre de Jesús, de su cuerpo. Y también tiene un simbolismo, tiene un efecto para nosotros en nuestra vida. Lo veremos en otro momento. Pero hay una tercera ocasión en la que vemos también sangre, o en la que intuimos que hay sangre saliendo del cuerpo de Jesús. Es en el pretorio, cuando Pilato se da cuenta de que no puede ir en contra de los judíos, aunque le había latigado, y los romanos nunca latigaban y crucificaban. O latigabas o crucificabas, porque eran dos castigos demasiado graves y demasiado profundos. Bueno, pues a Jesús le latigaron y le crucificaron. Jesús es entregado por Pilatos, que se lava las manos y dice, bueno, adelante. ¿Queréis crucificarle? Yo no voy a perder más tiempo. Crucificarle. Y en ese momento Jesús es llevado al pretorio, a la sala donde se encuentran los guardias romanos, y los guardias romanos no pueden resistir la tentación de burlarse aún más de Jesús. Algo terrible. Jesús estaba ya en una situación lamentable. Estaba cubierto de sangre en su cuerpo. Tenía esas heridas que le había producido el flagelo, pues en carne viva. Tenía una situación de la que muchos de nosotros no nos atreveríamos a burlarnos de nadie así. Bueno, pues a este le vistieron con un manto de púrpura y, ¿sabes?, le pusieron una corona. Pero no una corona del Burger King, de estas que dan a los niños. Una corona de espinas. Se la ponen en su cabeza. Le ponen un bastón para burlarse de que él había dicho que era el rey de los judíos. ¡Venga, rey! ¡Reina sobre nosotros! ¡Ja, ja, ja! Tío, qué bueno, qué chiste más bueno. Cogen el bastón otro y se atreve a ir más lejos. Y ante una persona ahí que está exhausta, coge el bastón y le da en la cabeza. Le da sobre la corona de espinas. Y la corona se fija a las sienes de Jesús. Y la consecuencia más lógica es que sangre se desprenda de esa cabeza. Porque la corona ha sido impresa, incrustada sobre la cabeza de Jesús. Una tercera ocasión en la que vemos derramamiento de sangre. ¿Qué significa? ¿Qué efecto tiene eso para nosotros? Lo veremos, ¿vale? En la próxima. Pero hay una cuarta vez en la que la sangre de Jesús se derrama, estando él aquí como hombre, y es la más conocida, la sangre en la cruz, ¿verdad? Vamos a ir a ese pasaje, Juan 19, versículo 30 al 33. Juan 19, versículo 30 al 33. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí, de la cruz. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primer ladrón que fue colocado a un lado de Jesús, y asimismo también del segundo, que había sido también crucificado con él, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Y qué hicieron? Dice, pero uno de los soldados cogió su lanza y le abrió el costado, y al instante dice que salió sangre y agua. Ese es un pasaje interesante, hay opiniones de todo tipo para explicar qué significa eso de que después de que el soldado le clava con su lanza en el costado salga sangre y salga agua. Algunos dicen que el costado era el izquierdo y que el soldado le clavó en el corazón. Y sabéis que el corazón tiene una especie de cubierta llamada pericardio, y entre medias, entre el pericardio y el corazón hay una sustancia líquida que se parece al agua. Dicen que algunos dicen que el corazón de Jesús ya estaba quebrantado de tanto sufrimiento, y la sangre que está en el interior del corazón se había mezclado con el líquido del pericardio. Y que claro, que cuando me metieron la lanza, lo que salió fue sangre y agua, todo junto. Algunos dicen incluso, yo lo he leído, pero no sé hasta qué punto, porque no entiendo de medicina, que cuando uno se desangra, lo siguiente que sale ya no es sangre, son otros líquidos. Entonces algunos dicen que eso es un síntoma de que Jesús derramó hasta la última gota de su sangre, que no había ni una gota más, lo derramó todo ahí en la cruz. No sé si será verdad, pero a mí me conmueve si es así. Se desangró como aquellas víctimas del Antiguo Testamento. Así que ese momento donde Jesús derramó la cruz, esa sangre que fue derramada en la cruz, también tiene un efecto para nosotros.
Y la pregunta es, ¿qué logró Jesús para nosotros al derramar su sangre en la cruz? ¿Cuáles son los efectos positivos que tuvo para nosotros ese derramamiento de sangre en la cruz? Hay al menos dos. El primero tiene que ver con tus pecados. Esa sangre que Jesús derramó en la cruz cubre, perdona todos los pecados de la humanidad. Algo impresionante. No solo unos pocos pecados, no solo algún pecado, todos nuestros pecados. Dice Efesios 1:7 que tenemos el perdón de pecados por su sangre. Así que la sangre de Jesús tiene el potencial, tiene el poder, tiene la capacidad de perdonarnos todos nuestros pecados. Esas mentiras piadosas, Dios las cubre, las perdona con su sangre. Pero los asesinatos también nos puede cubrir y perdonar. Ese hurto, ese coger lo que no es tuyo, también la sangre tiene el efecto de perdonar ese pecado. Pero ese adulterio, esa fornicación también la perdona la sangre de Jesús. Todos nuestros pecados en su sangre tienen perdón, dice la Biblia. Un efecto poderoso, un efecto positivo. ¿Por qué? Porque el pecado da igual el tipo de pecado que sea, da igual de qué tamaño, da igual si está socialmente aceptado o no, pero el pecado tiene unas contraprestaciones muy terribles en nuestra vida. El pecado te perjudica seriamente en al menos 3 esferas. En primer lugar, el pecado te aleja de Dios. Cuando tú pecas y permaneces ahí en ese pecado, tu relación con Dios se ve bloqueada. Tú no te puedes dirigir a Dios. Tú no puedes hablar con Dios. O puedes hablar, pero no puedes tener intimidad con Dios. Tus oídos están cerrados a escuchar la voz de Dios. ¿Os acordáis de Adán y Eva cuando pecaron? ¿Qué fue el primer impacto negativo que produjo su desobediencia en su vida? Se escondieron de Dios. Vieron en Dios una amenaza para su vida. Se distorsionó la imagen que ellos tenían de Dios. ¿Por qué corre la gente de Dios? ¿Por qué la gente dice, no me amas? Por el pecado que hay en ellos. Porque su percepción, su visión de Dios está distorsionada por causa del pecado. Es un problema, ¿nos parece? ¿No te parece que es un problema huir de aquel que es tu esperanza y que es la única solución de tu vida? Pues eso es un efecto terrible que provoca el pecado en nuestra vida. Pero hay un segundo efecto también, y lo vemos en Adán y Eva. El pecado también te destruye a ti personalmente. Te rompe en tu interior, daña tu alma, daña tu corazón, te roba la paz, te roba el gozo, te roba la tranquilidad, te roba la salud emocional y mental. Eso le pasó a Adán. Cuando él pecó, no solo se alejó de Dios, dice que tuvo miedo. Pero no fue un temor sano, sino fue un temor patológico. Adán tuvo un problema interior que le empezó a controlar y le empezó a destruir en su alma. El pecado no solo te aleja de Dios, te destruye en tu salud mental, en tu salud emocional, en tu salud física. Pero no solo eso, el pecado también arruina tu relación con los demás. ¿Recuerdas también a Adán y Eva después del pecado? Se empezaron a culpar el uno al otro. La mujer que me has dado. No, este garrulo que estaba durmiendo la siesta. Empieza a haber la primera crisis matrimonial de la historia, después del pecado, no antes. El pecado destruye tu relación con los demás. De manera incomprensible, el pecado hace que vayamos teniendo problemas con todo tipo de personas, gente incluso que es cercana y a la que deberíamos amar. El pecado destruye, separa a las personas. Nos hace concebir ideas irracionales sobre los demás. Nos hace juzgarles, nos hace condenarles, nos hace culparles, nos hace criticarles. Eso lo produce el pecado en nosotros. Así que el pecado es algo terrible. Pero ¿sabes una cosa? La sangre de Jesús, derramada en la cruz, tiene el efecto de perdonar todos tus pecados y, por lo tanto, de eliminar ese tipo de consecuencias que son tan dañinas y perjudiciales para nuestra salud. Me encanta la palabra perdón. Perdón, en el griego, tiene que ver con cancelar una deuda. Tiene que ver con dejar ir, con soltar fuera, con enviar lejos. Y cuando Jesús muere en la cruz por nosotros, ¿sabe lo que hace? Es coger tus pecados que te están obstaculizando a todos estos niveles que hemos mencionado y a otros, y sacarlos de tu vida, enviarlos lejos de tu vida, cancelar esa deuda para que no te obstaculice
y te los quita fuera. Y me encantan algunos versículos del Antiguo Pacto en los que estaban profetizando acerca de esta maravilla, de lo que iba a producir la sangre de Jesús en la cruz por nosotros. Fíjate, Miqueas, seguro que lo conoces, 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Esta es una profecía de Miqueas relacionada con lo que iba a suceder después de la muerte de Jesús. Dice, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Y qué va a hacer? Dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Eso es perdón. Eso es perdón. Coge tus pecados y los aleja de ti y los aleja hasta un punto en el que tú no te puedas volver a encontrar con ellos. Los echa en lo profundo del mar. Y déjame decirte que el mar donde están los pecados que han sido perdonados por Jesús en la cruz es tan profundo que no hay ningún submarino, ningún humano que pueda llegar a esa profundidad. Jamás van a poder ningún ser humano llegar a esa profundidad del mar. Por lo tanto, ¿qué nos dice este versículo? Que si tú te acercas a Jesús, todos los pecados que hayas cometido pueden ser alejados de tu vida y Dios te puede dar la capacidad de que no te estorben en el día a día. Algo increíble. Fíjate otra manera muy poética de decirlo. Salmo 103:12. Cuanto está lejos del oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esto es perdón de pecados. Esto es el perdón que trae Jesús. Así como está de lejos el oriente del occidente, y mira que están lejos, nunca se van a cruzar, hay una distancia indefinida, jamás van a encontrarse. Así de lejos envió tus pecados de ti el Señor cuando te perdonó. Así que algo también asombroso. La sangre de Jesús borra, quita, perdona, aleja todos nuestros pecados. Estaba estudiando acerca de la sangre, del cuerpo humano, las funciones que tiene la sangre. Y es impresionante, es impresionante. Yo siempre me sorprendo cuando estudio la sangre del cuerpo físico. Y no sé si sabes tú que el cuerpo físico, cuando respira, cuando come algún alimento, pues en ese oxígeno, en esos alimentos, hay sustancias que son tóxicas para el cuerpo. Pero no solo cuando come o cuando respira, sino que el propio organismo que está funcionando segrega una serie de sustancias que son nocivas, sustancias químicas que son tóxicas para nuestra vida y que nos pueden enfermar. ¿Sabes? La sangre tiene una función increíble. La sangre coge todas las sustancias que están en el interior del cuerpo y las que son beneficiosas las distribuye, cual mensajero de Amazon, ahí por todos los órganos del cuerpo y para que los órganos estén de un estado saludable. Pero ¿qué pasa con las sustancias tóxicas? ¿Qué pasa con las sustancias químicas? ¿Qué hace la sangre? Se encarga de transportarlas por los órganos que están destinados para evacuar, sacar al exterior aquello que no es beneficioso para el organismo. Entonces la sangre pasa por los pulmones, deja allí algunas de estas sustancias y cuando respiramos y expiramos, esas sustancias son expulsadas al exterior para que no nos enfermen, no nos maten. Pero no solamente a los pulmones, va a los riñones también. Pasa la sangre, se purifica, se filtra la sangre y deja allí los residuos tóxicos y de pronto dices, uy, voy al baño, que me estoy haciendo... ¿Sabes quién ha hecho eso? Es la sangre. Está enviando lo que no te conviene por el canal de evacuación adecuado para sacarlo al exterior, porque no puede permanecer ahí. Pero no solo va por el riñón, también pasa por el aparato digestivo, va por el hígado. Va la sangre por allí, deja allí también otros paquetes de estos tóxicos y bueno, ya sabéis para dónde va luego, ¿no? Al canal adecuado de evacuación y también todo eso que se queda ahí, que luego... Eso es lo que a ti no te sirve, porque si permaneciera ahí, tú enfermarías y podrías morir. Pero la sangre lo que hace es alejarlo de tu cuerpo, sacarlo de ti, para que tú estés sano, saludable. Eso es lo que hace la sangre de Jesús. Nos limpia de todo aquello que obstruye tu vida espiritual. Todo aquello que te daña, lo expulsa lejos de nosotros, como está el oriente del occidente. Lo tira al fondo del mar. No lo busques, déjalo allí, no lo necesitas. Lo saca. Porque si los desechos no se eliminan, nuestra vida espiritual
va a enfermar y vamos a experimentar graves problemas. Ahora, la sangre de Jesús en la cruz no solamente perdona todos nuestros pecados, sino que también nos limpia la culpa. Porque una vez que los pecados salen al exterior, una vez que Jesús nos aleja de nuestros pecados, vale, estamos en una relación correcta con Él, pero aún queda una huella en nuestra memoria de esos pecados. Hay algún recuerdo, que a veces el recuerdo puede ser mortal para muchos de nosotros. Yo no sé si es tu caso, pero yo, cuando conocí a Jesús por primera vez, cuando entendí lo que era la sangre de Jesús y el efecto que podía tener por mí, yo me lo creí y me acerqué con mis manos, como se acercaba aquel adorador poniendo sus manos sobre el cordero y decía, yo soy pecador, merecería morir. Si tu sangre está diseñada para perdonar mis pecados y evitarme la muerte, la quiero. Y yo sentí claramente que Jesús me perdonaba todos mis pecados, todos. Y tenía una lista de estas inquietantes, que me da vergüenza incluso decir algunas desde aquí. Pero yo sentí que el perdón de los pecados lo tenía ya por fe. Ahora, deshacerme del recuerdo de esos pecados, eso fue otra cosa. 3 años y medio me costó. A los ojos de Dios, mis pecados no estaban en la mente suya. Si yo le hablaba de algún pecado, el Espíritu me decía, ¿de qué pecado me estás hablando? No lo recuerdo. Lo he tirado a lo profundo del mar, yo allí no buceo. ¿De qué pecado me estás hablando? Sin embargo, yo sí que me acordaba y lo tenía muy fresco mi pecado. Tenía muy fresca las acciones que había cometido vez tras vez. Tenía muy fresca las consecuencias que habían producido esas acciones en otras personas inocentes por mi culpa. Tenía muy consciente de las consecuencias que yo estaba experimentando por causa de mis pecados. Y no podía levantarme con confianza para acercarme a Dios. Sí, yo sabía que Él me había perdonado. Sí, yo sabía que no iba a morir en el infierno. Pero de ahí a que yo pudiera tener intimidad con Él, de ahí a que yo pudiera ser un siervo especial para Él, eso es otro mundo. Eso no estaba en mi mente. La culpa me atormentaba. La culpa, que no era una culpa saludable, era una culpa destructiva, me atormentaba. Y esa culpa, yo en mi experiencia como pastor y como hijo de Dios, veo que está muchas veces en los creyentes. Esa culpa destructiva que les hace sentirse inferiores por lo que han hecho en el pasado, por lo que ya ha sido borrado, y les impide ser competentes en el servicio que Dios quiere para ellos. Les impide estar agradecidos, les impide gozarse porque está ahí el recuerdo. ¿Te ha pasado a ti eso? Y lo recuerdas y dices, ¡jo, lo que hice! Vaya metedura de pata. Además lo hice a conciencia. Es que no puede haber perdón para esto. O hay perdón, pero limitado. Perdón, pero hasta un punto. Así creía yo. Por eso yo decía que no me iba a casar. Porque yo digo, con lo que les he hecho yo a las mujeres, vale, no voy a ir al infierno. Pero está clarísimo que Dios, como castigo, me pone que no me puedo casar de nuevo, claro. Y yo vivía con esa mentalidad, te lo digo en serio. Y fue cuando Dios salió a mi encuentro, en un momento en el que yo vivía un cristianismo mirando hacia abajo. Cada cosa que se predicaba aquí sobre el pecado, yo me sentía condenado. Cada conversación que tenía con mi líder, yo me sentía que me estaba acusando con su mirada. El problema no eran ellos, el problema estaba en mí. Mi culpabilidad, el recuerdo de mis pecados estaba todavía controlando mi vida. Pero de pronto un día Dios sale a mi camino y me dice, ¿no has entendido lo que es la función que cumple la sangre de Jesús en la cruz? Te perdona todos los pecados y te limpia de la culpabilidad. No te ve como culpable. Te quita esa conciencia herida. Y cuando yo entendí esto, comencé a acercarme confiadamente al trono de la gracia. Y empecé a encontrar socorro, auxilio, misericordia. Empecé a creerme que en la sangre de Jesucristo tengo perdón y libra mi culpa también. Algo impresionante que es algo digno de experimentar. Así que, hermanos, si confesamos nuestros pecados, dice 1 de Juan 1:9, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si tú has venido honestamente a Jesús, si has confesado que tú no puedes alcanzar el cielo por tus méritos, tú no puedes agradarle por tus obras, si tú vienes de esa manera, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiar la maldad que ha quedado ahí en tu memoria, en tu conciencia. Ahora, la cuestión es que esto es un acto de fe. Tú te tienes que acercar por fe
pero luego tienes que vivir por fe porque la huella va a permanecer, va a perdurar algún tiempo y tienes que seguir viviendo por fe diciendo, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. Él es fiel y justo. Tienes que ignorar ese pensamiento que viene a ti diciéndote, eres culpable, eres un ciudadano de segunda clase, porque lo que has hecho ha sido muy grave. Tienes que creer a Dios que Él no va a cambiar, que lo que hizo Jesús cubre ese tipo de cosas también. Así que, hermanos, la sangre de los animales del Antiguo Testamento tenía numerosos efectos positivos para los judíos de esa época, pero la sangre que derramó Jesús es mejor y produce mejores beneficios para nuestra vida. ¿Estás de acuerdo con eso? La sangre de Jesús perdona todos tus pecados. La sangre de Jesús limpia tu conciencia de culpabilidad y te permite ser un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que va a ser utilizado de manera efectiva para su ministerio. Depende de nuestra fe en Jesús, en el principio de nuestra carrera cristiana y de nuestra fe en Jesús durante todo el trayecto. Y si tú vives por fe, el justo por la fe vivirá. Ahora bien, tenemos que reflexionar en eso, tenemos que afianzarnos porque son promesas poderosas de Jesús para nosotros, pero a veces nosotros, por lo que vemos y sentimos, dudamos. Pero necesitamos entender que esa preciosa sangre ha sido derramada sobre nosotros y tenemos que vivir con confianza. ¿Sabes? Leí una historia muy interesante esta semana de una escuela dominical en una iglesia que estaban hablando de que Jesús es precioso. Y habían desarrollado la lección basada en esa. Jesús es precioso. Y de pronto, en la parte final de la enseñanza, el maestro le preguntó a los niños, bueno, habéis aprendido que Jesús es precioso, pero ¿qué significa eso en términos prácticos? Y durante un momento los niños estaban en silencio diciendo, a ver. Hasta que de pronto uno dijo en voz alta, bueno, yo no sé, pero mi padre dijo el otro día que mi madre es preciosa, porque no podemos vivir sin ella. Y dijo el profesor, muy bien, Jesús es precioso porque no podemos vivir sin Él. La sangre de Jesús es preciosa porque no podemos vivir sin ella. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Por qué no nos ponemos en pie? Quiero invitaros a cantar. No sé si estamos preparados en sonido, en audio. Me gustaría que pudiéramos tener un tiempo de reflexión sobre este concepto, sobre la preciosa sangre de Jesús. Y quiero que entonemos un cántico que lo voy a proyectar aquí en la pantalla. Aparecen las letras. Es un cántico que habla sobre la sangre de Jesús y sobre lo preciosa que es, lo poderosa, los efectos que tiene para nuestra vida. Y necesitamos ser conscientes de ese efecto. Así que te animo, hermano, a que tomes unos instantes para pensar acerca de ello. No sé si tenemos preparado el vídeo, quiera Dios que sí, y voy a pedir a algún músico que pueda también acompañarme al piano para la oración final. Pero vamos a cerrar nuestros ojos o abriéndolos mirando la letra. Y vamos a cantar esta canción para recordar lo que hemos estado viendo hoy. Gracias, Jesús. Preciosa sangre que derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó.
Decláralo. Me perdonó tu sangre. Sí, Señor. Me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre, Oh, Dios. me perdonó, Muchas gracias. tu sangre Aleluya. me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Aleluya, Señor. Alaba a Dios. Dale gracias por su sangre. Dale gracias por los efectos que tiene sobre tu vida. Aleluya, Señor. Aleluya, gracias. Hay poder en tu sangre, lo declaramos. Hay poder para perdonar todos nuestros pecados, para limpiar nuestras conciencias de culpabilidad. Hay poder para sanar. Hay poder para salvar. Hay poder para quitar la maldición de la ley sobre nuestras vidas. Hay poder en la sangre, Señor. Padre, queremos afirmarnos en ese poder. Queremos estar plenamente convencidos y persuadidos de que eso es para nosotros, Señor. Queremos vivir por fe, Señor. Queremos vivir plenamente conscientes de tu amor. Y no hay obra más grande de amor, no hay demostración más grande que el derramamiento de la sangre de Jesús, Señor. Gracias, Jesús. Queremos acercarnos y confesar que necesitamos esa sangre, que necesitamos ese sacrificio para alejar el pecado de nuestra vida. Queremos declararlo. Queremos declararlo hoy, Señor. Y mientras estamos orando y pensando en esto, yo no sé si aquí hay alguien que nunca antes ha extendido sus manos hacia la cruz. Nunca antes ha venido a Jesús reconociendo su pecado, su incapacidad y su necesidad de perdón y de libertad. Si ese es tu caso y quieres hoy que oremos por ti, levanta tu mano allí donde te encuentras. Si quieres acercarte a la cruz para que esa sangre perdone todos tus pecados. Si esa es tu situación, levanta tu mano allí donde te encuentras. Yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien aquí que quiera que oremos para tener ese acercamiento a Jesús en el día de hoy? Levanta tu mano allí donde te encuentras. Dios te bendiga allí. ¿Alguien más que nunca antes ha entregado su vida al Señor? Nunca antes, jamás. Dios te bendiga allí al fondo, joven. ¿Alguien más? No ve muy bien, pero si hay alguien que ha levantado su mano o que no lo ha hecho, pero quiere dar ese paso de fe, por favor, al finalizar esta reunión, ven a este lugar, a mi lado izquierdo. Hay un grupo de personas que te van a acompañar en oración para que puedas entregar tu vida a Él y beneficiarte de los efectos de la sangre que Jesús derramó en la cruz. Y para el resto, hermanos, vivamos confiados. Vivamos conscientes de lo que Jesús nos ha entregado, del pacto, del mejor pacto que tenemos nosotros en relación a los que vivieron en el Antiguo Testamento. Dios os bendiga, hermanos. Caminemos en victoria. Aleluya, Dios os bendiga mucho.